Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, me encanta compartir la mesa con los tres, con quienes hemos tenido distintas épocas de contacto, de compartir trayectorias y cuestiones. Y gracias por la presencia tan cálida y de tantas personas en esta reunión, qué bueno. Yo me voy a referir a aspectos culturales, me voy a referir concretamente a políticas culturales durante la dictadura cívico-militar y voy a tratar de pensar en tres términos que considero que, bueno, como todas las preguntas que nos hacemos en la historia, parten de un hoy. O sea, voy a hablar de tres términos que creo que espejan y dialogan todo el tiempo con el presente. Uno de ellos es represión cultural. El otro es producción de una cultura o sustitución de una cultura por otra. Y el último es la dinámica entre resistencia y consenso. Y estos términos voy a tratar de pensarlos, por un lado, a la luz de la dinámica del desarrollo historiográfico, de la historiografía, de la postdictadura hasta el presente, que afortunadamente en el campo de la historia reciente ha sido muy fructífero, y entonces quisiera reflexionar un poco cómo han cambiado la mirada sobre estas dimensiones. Y por otro lado, cuando sea posible, referirnos un poco a ejemplos locales, a cuestiones locales, ¿no? El primer término, como les decía, es represión cultural. Bueno, está claramente vinculado un poco con lo que venía contando Patri. Fue un aspecto tempranamente analizado. Hay publicaciones como la de Andrés Avellaneda sobre la legislación de la censura y de la represión cultural que son muy tempranas, de los primeros 80s, en la temprana postdictadura. Trabajos extraordinarios que compilaron mucha documentación y abrieron los ojos sobre el verdadero funcionamiento de la represión cultural y que funcionaron en un contexto en el cual se gestan algunas imágenes que son bastante duraderas, bastante persistentes, que hablaban de la cultura del miedo, de la supresión del espacio público, del vaciamiento cultural. Esta es una imagen muy persistente que aún hoy circula y que tenemos sobre la época de la dictadura, como es un momento de vaciamiento, de silencio, de miedo y demás. Posteriormente, la mirada sobre la represión cultural fue complejizándose, tanto por los avances de la historiografía, en la renovación historiográfica ya de fines de los 80 y particularmente de los 90 con el crecimiento de la historia reciente, pero también por la aparición de nuevos archivos que fueron apareciendo pese a la política de desaparición de registros que operó la propia dictadura para evitar el juzgamiento, y como parte del plan sistemático, incluidas las listas de los desaparecidos, aún así fueron emergiendo y apareciendo archivos. Por ejemplo, en el Manade que mencionaba hoy Fran, en el año 2000 aparece un conjunto de archivos que se referían precisamente a la represión cultural. En el 2003, en un edificio de aeronáutica, aparecen las actas de la Junta, aparecen las listas de los artistas prohibidos que siempre se supo que existían, pero nunca se las había visto. Hay una dinámica en los archivos en las cuales se combina la contingencia, por un lado, que es la aparición de estos registros, pero por otro, una política de apertura de esos archivos que se sostuvo en el tiempo y que permitió que pervivieran una vez aparecidos, ¿no? Políticas públicas concretas que permitieron la aparición de esos archivos y que hoy en día están siendo cuestionadas y los archivos están nuevamente en riesgo. A la luz de estas transformaciones, la mirada sobre la represión cultural ha ido cambiando, ¿no? En parte, hoy hay un consenso para pensar, tal como decía Patri, que buena parte de los orígenes de la represión cultural, o buena parte justamente de la legislación que sostiene la represión cultural durante la dictadura, ya estaba completamente elaborada para el momento del golpe de Estado. Ya existían un conjunto de leyes que enmarcaban las acciones censorias completamente y que abarcaban desde la clausura de espacios, la quita de la publicación de libros y de revistas. Había todo un conjunto de legislaciones que fundamentalmente nacen en el marco de la Revolución Argentina, o sea, en la dictadura de Onganía, a la luz del contexto de la Guerra Fría y en el marco de la creación, de la aceptación de una figura que es la figura del enemigo interno, impuesta en la dinámica de la Guerra Fría, que en un primer momento implicó
procurar evitar la circulación en el país de ideologías foráneas, llámese el comunismo, el marxismo, y que luego, como explica Julia Riegler, se va ampliando y se va dibujando hasta ser la propia población del territorio y muy variadas formas de disidencia puestas en el foco de esa legislación represiva. En parte se crea, como decimos, en el periodo de la dictadura de Onganía, y en el tercer gobierno peronista se profundiza claramente, y esto lo ha estudiado, por ejemplo, Marina Franco, cómo se va conformando legislación aún más restrictiva de la circulación de ideas, de la circulación de materiales a través del correo, de la prohibición de intervenir espacios, y de modo tal que las escenas de quema de libros, de censura de publicaciones, de clausura de obras artísticas, de cierre de espacios y demás, ya existían cuando empieza el golpe militar, claramente. Y otra característica de esas acciones censorias es que no se operan únicamente desde el Estado, tienen un brazo civil que está siempre presente, tal cual mencionaba Patricia también en el caso de los medios. Y ese brazo civil es el que muchas veces se encarga de ejercer la represión por otros medios, de otras maneras, ¿no? Y acá podemos traer un ejemplo que es el del Tablado Popular y la Universidad Nacional del Sur, ya no en los 70, sino en la década del 50, en el rectorado de Ortiz, que Patricia estudió, cuando en el marco del rectorado de Ortiz se produce la creación de las... Es un rectorado de por sí que tiene un conjunto de políticas claramente innovadoras y que cuestionaban y que abrían los sentidos de lo que era entendido el accionar universitario. En ese marco se crean embajadas juveniles de cultura que van a los barrios, que realizan conferencias, que convocan a los niños, en las cuales se articula un grupo teatral que tenía un perfil de mucho compromiso, que era el Tablado Popular. Esas agrupaciones, tanto la universidad en sí misma durante el rectorado de Ortiz como el Tablado Popular, van a ser blanco de, por un lado, el accionar del espionaje estatal, que se configura a partir de las distintas agencias de inteligencia y de espionaje, por ejemplo, la Dirección de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, otro archivo que luego se recuperó, que cuenta en su haber actas de la Universidad del Sur y de toda la labor desarrollada, y también del Tablado Popular, que no era más que un grupo de teatro y que constan cientos de actas señalando los trabajos que hacían, a dónde iban, si sus participantes eran comunistas o no, el contenido de las obras. Es abrumador. Esa es la pata, digamos, estatal. Paralelamente aparece un frente cultural democrático que volantea las calles de Bahía Blanca en contra del tablado y que empieza a hacer una actitud de hostigamiento respecto de esa agrupación cultural. Y incluso llega, por ejemplo, el Consejo Deliberante a pronunciarse en contra del accionar que estaba desarrollando desde la universidad el rectorado de Ortiz. Quiere decir que hay todo un entramado que está sosteniendo la acción de represión cultural. Y el Tablado Popular, en el año 1962, va a ser incendiado por manos anónimas, que directamente ponen en práctica esta idea del enemigo interno y atentan contra esa institución cultural que luego, afortunadamente, después se desperdigó, sus integrantes se desperdigaron y se terminaron integrando en formaciones clave de la cultura local. Pero ese ejemplo permite ver de qué manera la cuestión de la represión cultural basada en la idea de un enemigo interno ya estaba claramente presente e instrumentalizada, y cuando llega la dictadura simplemente hubo que remozar algunos procedimientos, pero eso ya estaba. El otro ejemplo es el que podemos observar en la muestra que inauguró el Archivo de la Memoria en estos días, el caso de la construcción de la Universidad Nacional del Sur como una usina de subversivos durante el periodo 73-76, donde el medio de comunicación hegemónico que narraba Patricia se dedicó a elaborar una noción de la universidad como una usina de la penetración marxista y subversiva. Y eso se hizo desde un medio de comunicación. Paralelamente, luego, las políticas estatales del propio gobierno de Isabel Perón, con la llegada de Ivanišević y aquí a nuestro lugar de Remus Tetu, van a implicar directamente el cercenamiento
financiamiento completo del accionar universitario a partir de la reforma, la revisión de los programas de estudio, el control sobre los centros de estudiantes, el cierre de carreras, la fusión de departamentos y la conformación de una patota armada que va a implicar el asesinato de un estudiante en el mismo edificio de nuestra universidad en plena luz del día, como es conocido por todos. Quiere decir que para ese momento, antes del golpe, todo este accionar de represión hacia el ámbito cultural e intelectual está claramente definido, hay blancos claramente definidos también y hay un armazón ya elaborado. Cuando ocurre el golpe de Estado, la cultura, como bien lo dicen los fundamentos del autodenominado proceso de reorganización nacional, ocupa un rol central. O sea, la batalla cultural, la intervención sobre la cultura se considera un objetivo prioritario, porque justamente los ámbitos intelectuales y culturales ya venían siendo señalados como usinas del proceso de movilización social que vivía el país. Por ende, a ese objetivo prioritario se va a destinar una burocracia importante que en parte es la que describe Patricia, sobre todo desde el Ministerio de Educación, primero el Ministerio del Interior, dedicado al análisis de todos los medios de prensa y a las operaciones de censura sobre los medios de comunicación y a diseñar planes comunicacionales, y también el Ministerio de Educación, que implementa. La faceta más visible de esto tal vez es el operativo Claridad, toda, que tal vez después Ana se va a referir, pero bueno, toda una transformación profunda del sistema con el fundamento de erradicar ese potencial, el potencial que se observaba en función de ser un caldo de cultivo de la subversión. Claramente la definición del objetivo cultural para la dictadura, en primer lugar, tenía que ver con aquello que era considerado marxista, y entonces, en realidad, aquello que tuviera que ver con un accionar, con una definición, sí, precisamente marxista, pero luego había una categoría más amplia, que es la categoría de subversión, que tiene que ver con aquellas producciones culturales que, si bien no tenían una orientación política definida, político partidaria o un enfoque justamente materialista, sí atentaban contra eso que también estuvimos deslizando por acá, que es la idea de orden o la idea de una sociedad carente de conflictos, una sociedad estructurada a partir de los criterios patriarcales, capitalistas, y en la cual la conflictividad era completamente anulada. Todo eso entraba en la categoría de subversión. Por eso, durante la dictadura y antes también, se censura una cantidad de obras artísticas, incluso obras teatrales, que por ahí no son marxistas ni mucho menos, simplemente son obscenas, por ejemplo, ¿no? Entonces, buena parte de la censura teatral tiene que ver con eso, con la obscenidad o con el tratamiento de temas como el aborto, el cuestionamiento del patriarcado, o en el caso de la literatura infantil, libros que presentan a los niños como participando o interpretando conflictos sociales, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, esa categoría es bastante dilatada, lo que hace que en el contexto de la dictadura saber qué hacer y qué no hacer queda bastante desdibujado, ¿no? Que se crea, como decía María Matilde Oller, una especie de zona de detención donde potencialmente cualquier cosa que se hiciera podía tener como correlato prácticas de censura, aunque, y ahí viene el otro elemento de lo que sí sucede a partir del golpe militar, no solo se convierte o es un objetivo prioritario, sino que las acciones implementadas sobre la cultura y la intelectualidad implican, igual que en el plan sistemático de desaparición de personas o en el plan represivo hacia la militancia y hacia el movimiento político, acciones al mismo tiempo visibles y legales o legalizadas mediante un aparato jurídico y otras que son clandestinas e ilegales, de modo tal que te podía pasar que la obra fuera censurada por un decreto de censura que aparecía publicado tranquilamente, o también te podía pasar que aparecías en una lista negra y eso era secreto en realidad, y eso prohibía tu participación, sobre todo en espacios oficiales, o también, por supuesto, en correlato con lo de los medios de comunicación, podía pasar que directamente te convirtieras en un detenido desaparecido más, ¿no? Entonces, esas son las maneras de ejercer esa censura. Un ejemplo de esto también nos trae a la universidad y lo que pasa acá a partir del 76, luego de las profundas transformaciones que incorpora Remus Tetu y de la violencia institucionalizada y avalada por el Estado,
En el 76, además de una nueva reformulación de planes y programas, cierre de carreras, control de la actividad estudiantil, se implementa una causa judicial contra los docentes de la universidad. Entonces, se crea una causa judicial acusando de actividad subversiva por la práctica docente, a partir de, fundamentada en la práctica docente, en los planes de estudio, en el trabajo cotidiano de cientos de docentes de la universidad, ¿sí? Y eso, y paralelamente se implementa la detención y desaparición de también decenas de estudiantes, docentes y no docentes de la universidad. La otra dimensión que proponía analizar es la de la producción o sustitución de una cultura por otra, que eso es un elemento que ha sido analizado más tardíamente, no en los primeros análisis sobre la dictadura, pero que trabajos como los de Julia Riesler, Laura Schenker, Esteban Buch, hablan o prestaron atención a las acciones por las cuales el proceso de reorganización nacional quiso implementar una acción cultural deliberada, ya no sensoria, sino que produzca una subjetividad, ¿no? Que produzca o que eduque o que forme los cuerpos, como dice Julia Riesler, ¿no? Y estas son acciones que también en realidad tienen antecedentes en las Fuerzas Armadas, porque en realidad también se remontan a la Guerra Fría, y en los manuales del accionar militar, manuales de operatoria militar, ya se manejaban dos ideas, que eran la de acción cívica y la de acción psicológica. Acción cívica, que implicaba ofrecer los recursos de las Fuerzas Armadas para colaborar con la comunidad con fines útiles. Entonces, participar en distintas acciones generando una presencia de las Fuerzas Armadas en la comunidad más allá de su función de seguridad. La otra es la acción psicológica, que también está en los manuales desde muy temprano y que en la dictadura tiene una dimensión muy fuerte, que es directamente intervenir en el aparato comunicacional, generar un sistema de información. Claramente, frente al problema, digamos, a la implementación del plan sistemático de desaparición de personas, esto fue clave. Entonces hubieron infinidad de acciones, de prácticas de acción psicológica diversas, desde fraguar enfrentamientos en los que se blanqueaba la aparición, o sea, se culminaba el proceso de desaparición de una persona, haciendo aparecer que había muerto en un enfrentamiento, cuando en realidad había muerto en un centro clandestino, hasta intervenir en la circulación de información, incluso haciendo circular informaciones falsas, haciendo hablar a personas que en realidad estaban detenidas y desaparecidas y las hacían hablar o aparecer en la prensa, ¿no? Ambas, la acción psicológica y la acción cívica, existen de antaño y también se remontan a la Guerra Fría y a la dictadura de Onganía, tienen una concreción, digamos, legal. A partir del golpe de Estado, se despliega una función entonces de producción, de intervención activa en la cultura, de producción de una subjetividad a partir de dos ideas. Una es la de ganar la guerra, ¿no? A eso se refieren las que estaba diciendo recién. Tiene que ver con generar las condiciones de legitimidad para que se aceptaran las formas de enfrentamiento que estaba sucediendo para acallar la militancia y el activismo político. Entonces, para avalar la existencia del plan sistemático de desaparición de personas y todo lo que lo rodeaba, todo el sistema represivo, había una estrategia que era ganar la guerra, ¿sí? Y esto se materializaba en distintas campañas publicitarias, acciones de convocatoria a los intelectuales, campañas educativas, distintos proyectos que planteaban la imbricación de lo civil y lo militar. Y la otra estrategia era la de ganar la paz. Y acá se hablaba directamente de postular una cultura legítima basada en la idea de que la cultura argentina era una cultura occidental, cristiana y capitalista, ¿sí? Y ambas ideas permean toda la política de producción de contenidos que abarcaba campañas publicitarias, contratando empresas publicitarias que establecían un vínculo, digamos, contractual con el gobierno, y acá están las campañas publicitarias que
uno abría la revista y estaba la foto de la madre y la pregunta, bueno, ¿usted sabe dónde están sus hijos? ¿Qué están haciendo sus hijos? O campañas como las que se despliega frente al Mundial del 78, cuando se despliega toda una campaña nacional e internacional de que los argentinos somos derechos humanos para contrarrestar las denuncias. Son todas campañas publicitarias, orquestadas y diagramadas específicamente, incluso a partir de sondeos, porque también el gobierno militar hace mucha investigación y sondeos sobre la opinión pública constantemente, ¿no? Y también sobre la circulación de la prensa. También hace convocatorias intelectuales, convoca al plenario del Consejo Federal de Coordinación de la Cultura, edita la Revista Nacional de Cultura, donde se postulan los valores de una cultura legítima y se quiere crear también un espacio donde se habilita la palabra de ciertos sujetos a partir siempre de la instrumentación de estas dos estrategias, o ganar la guerra o ganar la paz. Y también son conocidas las campañas educativas que realizan, ¿no? Campañas directamente a través del sistema educativo. Lo interesante es que esta producción de sentidos activa no se da solamente desde el actor estatal militar, sino que en realidad de estas campañas, de estas palabras, de estos consensos sobre ganar la guerra y ganar la paz, se va generando un eco en los medios de comunicación y en determinados actores culturales, que es un eco espontáneo, no es un eco planificado, ¿sí? Entonces, Julia Bittler plantea cómo estos términos, estas palabras, estas representaciones que dan sentido a la cultura tal cual la entiende el régimen, resuenan en un montón de espacios, ¿no? Resuenan muy claramente en el medio de comunicación como Gente, como Para Ti, que no necesariamente en todos los momentos tiene una instancia contractual, simplemente hacen eco de esta política. Sobre la imbricación civil-militar en la cultura bahiense hay un montón y también hay mucho por hacer, mucho por conocer y por investigar en realidad. Pero en el periodo previo al golpe de Estado hay cuestiones que todavía restan ser analizadas, pero es clara la imbricación civil-militar en distintas acciones, en distintos espacios y en distintos ámbitos de la cultura. Por ejemplo, en el ámbito de la plástica, donde encontramos que en el Museo Municipal de Bellas Artes se realizaban los salones del mar que estaban organizados por la Marina, donde la propia base naval organizaba exposiciones artísticas. Hay una articulación previa al golpe, ¿no? Previa al golpe, donde en realidad la cultura bahiense también está atravesada por actores vinculados al mundo militar que están participando de ese mundo y esgrimiendo determinadas políticas culturales, determinados valores. Incluso cuando aquí se cierra el Teatro Municipal en el 75 porque estaba en un franco deterioro dramático, la directora de Cultura le pide al quinto cuerpo de ejército, antes de pedirle ayuda a otros, le pide al quinto cuerpo de ejército que lo incorpore en los planes de acción cívica, precisamente, de acción cívica para ver si conseguía recursos para la ayuda. Y también es innumerable la participación de bandas militares, hay un fluido contacto entre las instituciones militares locales y las instituciones culturales, ¿sí? Posterior al golpe, ya tenemos, por ejemplo, la creación de la Comisión de Reafirmación Histórica, en la cual participan necesariamente militares, aparte de civiles, ¿sí? Representantes del Estado y representantes de distintos organismos y también representantes de las Fuerzas Armadas. Ya a medida que avanza el golpe de Estado, directamente avanza la dictadura militar, directamente el Teatro Municipal va a terminar siendo dirigido por un marino retirado, se crea un cargo de coordinador en el teatro que lo ocupa un marino retirado. Se presenta también en ese mismo teatro el informe de la lucha contra la subversión, que fue un informe que se presenta en distintos puntos del país, entre ellos Bahía Blanca, donde autoridades militares locales cuentan cómo son los avances de la lucha contra la subversión. Quiere decir que estos espacios culturales son habitados y hay una imbricación entre lo civil y lo militar, y estos espacios son espacios del desarrollo de estas estrategias de ganar la guerra y de ganar la paz también en el ámbito local. De hecho, se filma un film del sesquicentenario
y parte del apoyo de las personas que participan en la elaboración de ese film conmemorativo es el Mayor Ibarra, que en realidad era jefe de la agrupación Tropa y participaba directamente en la represión clandestina implementada desde la escuelita, desde el 5º Cuerpo de Ejército. O sea que hay un montón de cosas en realidad para pensar y para analizar en torno a la historia, particularmente la historia local y la imbricación de las esferas civil y militar a lo largo de este tiempo. El último de los términos es el término resistencia y consenso, ¿no? Y ahí también ha habido un avance respecto de una mirada inicial en la que se hablaba de un apagón cultural, la gente que se quedó acá no pudo hacer nada, no se podía mover, nada, una mirada que también compañera de la teoría de los 2 demonios planteaba la sociedad como un ser ajeno prácticamente, inocente, que nada tuvo que ver con este proceso, ¿no? Que a medida que avanza el tiempo se van generando los estudios sobre los comportamientos sociales en la dictadura cívico-militar, cómo se va analizando y se va empezando a desmenuzar y a comprender cuáles fueron esos comportamientos sociales, y la primera cuestión es que fueron heterogéneos, muchas veces fueron contradictorios y también fueron variables, ¿no? Variables de acuerdo al contexto, y hoy podemos hablar de comportamientos sociales que van de la adhesión, pero que también pueden implicar la simple conformidad, la apatía, la disidencia o la franca oposición, ¿no? En ese espacio de la franja oposición, en los primeros años del régimen, en realidad pareciera que están únicamente ubicados o centralmente ubicados los organismos de derechos humanos, porque atentaban contra el objetivo fundamental, que era la represión hacia el movimiento político, con lo cual el primer tiempo del golpe de la dictadura militar está caracterizado por esos movimientos de oposición que luchan en un contexto de desinformación feroz, que además van enfrentándose a la propia dificultad de comprender cómo era el funcionamiento de la represión clandestina. Esto es importante. Emilio Kretzel llama la atención sobre esto y dice: los organismos de derechos humanos primero tuvieron que entender que lo que estaba pasando lo estaba haciendo el Estado, era masivo y sistemático, y pese a lo no humano que parecía, estaba sucediendo. Me refiero al circuito de la tortura, primero de la desaparición, de la tortura, del exterminio, ¿no? Eso hubo que construirlo como un consenso por parte de los organismos de derechos humanos, y de hecho cuando salían los sobrevivientes a hablar hubo serias dificultades para escucharlos, porque no se quería admitir, no se podía admitir ni comprender lo que estaba pasando, y además porque la dictadura militar estaba inyectando información falsa todo el tiempo y estaba intentando lograr que a los desaparecidos se los considere muertos y entonces solucionar el problema, porque ya considerados muertos se podían encontrar maneras para reparar mínimas y salir del problema, ¿no? Bueno, esa resistencia la llevan adelante, esas posiciones de oposición franca son los organismos de derechos humanos. Lo que prima en los primeros años del golpe militar, más bien pareciera entre la adhesión y la conformidad, ¿sí? Y sí, lentamente va apareciendo lo que María Matilde Ollier llama la cultura como un ámbito público. El ámbito de la cultura empieza a ser el ámbito posible de lo político, anuladas las posibilidades de la participación política, y además adquiere un sentido particular y particularmente, entre comillas, subversivo. ¿Por qué? Porque la cultura es el espacio de la disidencia, se conforman espacios culturales más o menos subterráneos, más o menos visibles, porque eso también se ha ido problematizando con el tiempo, no son enteramente subterráneos e invisibles. Hay algunos que tuvieron cierta visibilidad, como por ejemplo la revista Humor, que tenía una tirada bastante considerable, ¿no? Y que empieza a publicarse en el 78, no más acá en el tiempo. Esos espacios culturales justamente son los que van a habilitar la posibilidad del disenso, de la diferencia, de pensar a la sociedad como un territorio de conflictos y de disputas, y al lenguaje como algo opaco y no simplemente transparente, y etcétera, etcétera. Por ende, y de hecho fue así también, los grupos teatrales, las revistas literarias, cierta producción cinematográfica fueron incluso espacios de supervivencia para muchos militantes, también lo fueron, para los que se quedaron y que tuvieron que salir a sobrevivir, sobrevivieron a través de esos canales
canales, y ahí se produce una profunda transformación de la cultura argentina también, de la cual es deudora nuestra cultura actual. Nacen proyectos y obras sumamente importantes como, por mencionar solamente, Respiración Artificial de Piglia, que además de tematizar lo que pasaba, está transformando el lenguaje, está transformando la literatura también, ¿no? Como señalaba Patri, a partir del 81 hay un cambio en la coyuntura que ella ya describió, y el desarrollo de las prácticas de resistencia se hace más visible, y aparecen prácticas abiertamente confrontativas como teatro abierto, por ejemplo, ¿no? Que fue ese ciclo teatral en el cual directamente se empieza a cuestionar mucho más abiertamente al golpe militar. En Bahía Blanca, para cerrar, podemos traer la experiencia de Silencio Hospital, la obra teatral que impulsó el Teatro Alianza, gente que había pertenecido a la esfera del teatro militante en los 70, que había estado en esta universidad movilizándose, y que hacía un teatro clasista, y que habían sufrido el secuestro de su compañera Mónica Morán en su propia sala de teatro acá cerquita. Frente a esa situación, ese grupo teatral de militantes también, militantes del teatro y militantes políticos también, continuó trabajando, y en el año 78 presentan una obra que se llama Silencio Hospital, que tematizaba la violencia, tematizaba la tortura, se metía con temas graves o, digamos, no permitidos como el sadismo, tenía un lenguaje y una propuesta que significaba ocupar un espacio de resistencia. Bueno, para finalizar, insisto en que represión cultural, producción y sustitución de una cultura por otra y resistencia son términos completamente vigentes, y creo que se puede hacer un ida y vuelta constante entre aquellas prácticas de represión cultural y las que vivimos hoy, entre las prácticas de producción de sentido de aquel momento y las de hoy, mediatizadas por las redes sociales y el abrumador, yo lo digo como profesora de secundaria, abrumador proceso de inoculación de ideas que están sufriendo sobre todo los jóvenes, y claramente las prácticas de resistencia también. Así que bueno, muchas gracias.